Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Tele9 Central. Marisa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué les parece si ya mismo vamos a los títulos del día de hoy? Me dijeron, bueno, venite, mirá que pasó algo importante. Y llegué y ahí nos enteramos de que había sido un avión, porque todo el mundo pensó, mismo a la gente que vive acá en la isla, que se había tratado de un escape de gas. El ex dueño de la empresa aérea Lapa y su mujer murieron al estrellarse sobre una vivienda de Nordelta, la avioneta que piloteaba el hombre de 78 años. El pánico se apoderó del barrio La Isla, donde otras casas también sufrieron daños. Fue un milagro que la vivienda contra la que impactó el avión, que terminó destruida e incendiada, estuviera deshabitada y no se registraran más víctimas. En tanto, otros 2 accidentes con avionetas se registraron en menos de 24 horas. En General Villegas cayó un pequeño avión en el que iban un instructor y su alumno, quienes sufrieron quemaduras pero lograron sobrevivir. Y en Chosmalal, los ocupantes de una avioneta que se estrelló en un descampado, milagrosamente solo sufrieron raspones. Amplían la búsqueda de Melina. Terrenos baldíos, descampados y hasta el predio de la estación de trenes de San Martín fueron rastrillados en busca de la chica de 17 años, desaparecida la madrugada del 24 de agosto a la salida de una discoteca. 4 personas permanecen detenidas. Una de ellas confesó que la joven fue asesinada. Subí al auto, lo puse en marcha, yo suelo calentarlo 3 minutos, bajé porque dijo tengo frío y cuando fui a buscar la campera y cuando bajé el colectivo se había llevado el auto. Un colectivo protagonizó un accidente múltiple en Villa Devoto. Un interno de la línea 85 embistió 11 autos que estaban estacionados. 4 de ellos quedaron destruidos. 4 pasajeros del micro resultaron heridos. Los vecinos se quejan de la falta de semáforos y la alta velocidad con que pasan los colectivos. Robo piraña en Pompeya. 2 delincuentes intentaban asaltar a los automovilistas que frenaban en Amancio Alcorte y Perito Moreno. Gracias a las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano, ambos fueron identificados y posteriormente detenidos. Con emoción, fe y alegría, Salta peregrinó junto a sus santos patronos. Cientos de turistas se concentran en inmediaciones de la Catedral Basílica para participar de la procesión del milagro. Mauro Icardi la rompió en el Inter. El delantero marcó 3 tantos en la goleada 7-0 ante el Sassuolo por la Serie A. Icardi festejó uno de sus goles a lo Topollillo. ¿Habrá sido un mensaje para el Tata Martino? De hecho, digamos, el trabajo se hubiese hecho igual, pero capaz que tardamos un año más. A 8 años y 9 meses del robo al Banco Río, Tele9 dialogó con el último de los condenados en quedar en libertad. El autoproclamado cerebro del golpe al banco, Alberto de la Torre, contó detalles del robo del siglo. La tragedia de Nordelta, el expresidente de Lapa, Gustavo Doige, se mató junto a su mujer cuando su avión que piloteaba se estrelló contra 2 viviendas. Todos los integrantes de una familia que estaban en ese momento en una de esas viviendas salvó su vida de milagro. Hubo allí momentos de muchísimo temor, muchísimo miedo, mucha incertidumbre y la tragedia hubiese podido ser peor. Gustavo Deutsch piloteaba la nave, una Beech E300 matrícula LWLT de la empresa Tango Sur. Tras un fin de semana de campo cerca de Junín, el ex dueño de la empresa aérea Lapa y su mujer se dirigían hacia Aeroparque, pero algo sucedió cuando faltaban menos de 10 minutos para el destino. Algunos vecinos de Nordelta vieron al avión volando bajo antes de que se estrellara contra una casa del barrio La Isla. Una gran explosión nos asustó, pensamos que había sido un escape de gas. Minutos de sucedido esto, empezamos a escuchar las dotaciones de bomberos y ambulancias que llegaban acá. Me comuniqué con unos amigos que viven acá en el barrio La Isla. Me dijeron, bueno, venite, mirá que pasó algo importante. Llegué y ahí nos enteramos de que había sido un avión, porque todo el mundo pensó, mismo a la gente que vive acá en la isla, que se había tratado de un escape de gas. La nave provocó daños en el techo de una casa, pero luego impactó en el pavimento de una calle que separa 2 terrenos y terminó estrellándose contra otra vivienda que estaba deshabitada.
Fue un milagro que no hubiera más víctimas ni heridos en un horario donde las familias suelen estar al aire libre. El impacto contra la casa provocó el estallido del tanque de combustible ubicado en las salas y la ráfaga de fuego alcanzó a una tercera unidad. Yo estaba en mi casa, vivo enfrente, no escuché la explosión, estaba con las ventanas, las puertas cerradas, estaba lloviendo, así que lo que sí escuché fue un intenso movimiento de vehículos especiales, sirenas, bomberos. Me acerqué a la guardia y ahí me dijeron qué es lo que había sucedido, que había caído una avioneta. Al ratito nomás ya sabían que habían sido, el piloto era el ex dueño del APA y su mujer. Personal de la Municipalidad de Tigre llegó rápidamente al lugar, mientras en el barrio reinaban la confusión y el pánico. Y el fuego ya había tomado 3 viviendas cuando comenzó el trabajo de 14 dotaciones de bomberos. Además, se desplegaron 6 ambulancias, efectivos de Defensa Civil y personal de la Junta de Investigaciones de Accidentes Aéreos, allí, en el barrio La Isla, conmocionado en un domingo de lluvia y tragedia. Murió en un accidente de tránsito el empresario Juan Paladini. Ángel, ¿qué pudo haber pasado? Te cuento lo que dijo en las últimas horas Rocío Guirao Díaz, que es su nuera, que le arrojaron un ladrillo, obviamente con intención de robo, y que impactó en el parabrisas. Por supuesto que este dato va a ser tenido en cuenta por las pericias que tiene que hacer la policía para acercarle a la fiscalía todos los datos para tratar de intentar ver qué pasó. Juan Paladini tenía 60 años. Llovía mucho, eran las 3 de la tarde y quería tomar la autopista desde Rosario hacia Córdoba. Conducía un Audi Coupé R8. No tenía colocado el cinturón al parecer porque su cuerpo fue encontrado a 20 metros del vehículo. Y un dato curioso, el coche está más roto del lado del acompañante que del lado del conductor. El golpe más fuerte lo tiene del lado contrario al que iba su conductor. Fue en una curva, pero este dato del ladrillo va a cambiar el eje de la investigación, o por lo menos va a tener que ser tenido en cuenta, porque este tipo de hechos suele suceder. Y un auto que toma una curva dentro de una autopista y recibe de repente un ladrillazo, si sumamos que llueve, se reduce drásticamente la visibilidad porque se astilla el parabrisas. Así que este es el nuevo punto que se suma ahora a la investigación para tratar de determinar por qué Juan Paladini volcó con su auto y después perdió la vida. Gracias, Ángel. En Villa Devoto, un colectivero de la línea 85 que perdió el control sobre su micro provocó el choque de 11 vehículos en cadena. Viendo las imágenes, uno se pregunta cómo es que no hubo víctimas fatales. Sí, me salvé porque yo es a la hora que salgo a trabajar y nada, subí al auto, lo puse en marcha, yo suelo calentarlo 3 minutos, bajé porque dijo tengo frío y cuando fui a buscar la campera, cuando bajé el colectivo se había llevado el auto. Es el que está literalmente debajo del... Es el que está abajo del colectivo, sí. Era tu momento, definitivamente te salvaste de casualidad. Me salvé de casualidad. Un verdadero milagro fue lo que vivió Cristian esta mañana. El frío, la casualidad o el destino quiso que el joven decidiera ir a buscar un abrigo solo segundos antes de que un colectivo de la línea 85 dejara su automóvil irreconocible, arrastrando además a otros 10 vehículos. Estuve durmiendo, sentí el impacto terrible y empezaron a sonar las alarmas y mi señora me decía, ¿es de tu auto? No, le digo, no es otro, es otra alarma. Cuando salí, claro, me encontré con el desastre. ¿Se ve en la zona? ¿Sabe a qué velocidad vienen normalmente? A 100 pasa, a 100. A 100. Acá para abrir el auto tenés que entrar pegado al auto porque si no te llevan puesto con las manijas. Pasan jugando carreras, el 114 y el 85. Fue la bocacalle de Tinogasta y Sanabria donde se produce el primer impacto del colectivo 85 con esa camioneta. Arrastra a todos los vehículos que estaban en este lugar estacionados y los lleva unos 50 o 60 metros, casi hasta mitad de cuadra. Al perder el control, el interno 10 de la empresa de colectivos generó un gran daño en los 11 autos, sobre todo en 4 vehículos que sufrieron prácticamente destrucción total. Aunque a pesar de la hora en que se produjo el choque, la magnitud y la velocidad del impacto, milagrosamente, no hubo víctimas
Mira, acá tenemos un petitorio, fíjate, octubre del 2013, para poner un semáforo en esta esquina que es tan peligrosa. Permanentemente tenemos accidentes. Justo en esa esquina hay una heladería donde siempre la gente está sentada tomando un helado, un café o lo que sea, y hay accidentes. Bueno. Vienen a mucha velocidad. Vienen a mucha velocidad porque acá desde Nogoyá hasta esta esquina, que hace muy poquito que pusieron este semáforo, que son 6 cuadras, no hay un semáforo. Y la calle es una pista, es una calle, no es una avenida, y los autos vienen a mucha velocidad. Solo basta ver la imagen de lo que quedó para dimensionar la tragedia que el destino esta vez no quiso concretar. Y un instante en esta edición de Tele9 Central. En 24 horas cayeron 3 aviones. En Nordelta provocó 2 muertes. En Chosmalay, Neuquén, 6 ilesos. Algo que no tiene explicación y algunos detalles que resultan también insólitos. Y también en General Villegas cayó una avioneta. Tanto el instructor de vuelo como el acompañante están en gravísimo estado debido a las quemaduras que tienen en sus cuerpos. En instantes, 3 avionetas en 24 horas. El avión que cayó en Nordelta, donde murió Andrés Deutsch y su esposa Graciela. Andrea, 2 hipótesis hasta el momento. O que él tuvo una descompensación o una falla mecánica. Sí, van a tardar aproximadamente entre 3 y 6 meses los peritos de la Administración Nacional de Aviación Civil en determinar cuáles fueron las causas justamente de este accidente. Pero como vos bien decías, 2 hipótesis. O una maniobra imprudente del piloto sobre el área de Nordelta o una descompensación en el momento de volar sin copiloto, como solía hacer Andrés Deutsch, que no pudo evitar esta tragedia. Peritos de la Administración Nacional de Aviación Civil investigan qué pasó con el avión que piloteaba Andrés Deutsch, sin copiloto. En principio trascendió que el ex dueño del APA, de 78 años, se habría comunicado con la torre de control del aeroparque minutos antes de precipitarse a tierra. Sin embargo, no hay registros de un reporte de emergencia. En el último contacto, Deutsch ya había pasado Escobar y estaba en maniobra de descenso hacia Aeroparque, a pocos minutos del destino y a unos 750 metros de altura. Y de repente, la nave desapareció de los radares. No se puede descartar nada, ni falla mecánica, ni falla humana. La verdad que a priori es un avión muy seguro. Se trata de un avión muy, muy seguro, bien mantenido, muy conocido hace más de 20 años en el país. De un piloto que lo conoce desde hace más de 20 años, lo vuela desde que lo compró. Dada la trayectoria que tiene el avión, no tenía lugar físico para hacer un acuatizaje, debido a que donde tocó tierra prácticamente el avión, de ahí para adelante no tenía la distancia suficiente para hacer un acuatizaje. Es decir que todas las ideas dan que el avión entró descontroladamente a ese sector en particular. Sabiendo que Deutsch ya tenía 78 años, es difícil no preguntarse si la edad le permitía volar. Los controles de la Administración Nacional de Aviación Civil son estrictos y cualquier piloto que supere los exámenes psicofísicos puede hacerlo. Las normas no obligan a un piloto a llevar piloto de seguridad o copiloto, como solemos llamarlos, pero es algo aconsejable y algo que Deutsch no solía hacer. Cuando la persona cumple 65 años, no puede ya volar a partir de esa edad en forma comercial. O sea, no puede ser más comandante de línea aérea de transporte aéreo comercial, sino que puede volar aviones privados, en el ámbito privado, ya sea contratado, ya sea para sí mismo, en fin. Mientras el psicofísico, que es el certificado médico que otorga el INMAE a través de la ANAC, le dé como que está en condiciones aptas para volar, la persona puede seguir volando indefinidamente. ¿Y no necesita a una persona mayor, aunque el psicofísico de la ANAC le dé correctamente, no necesita, pregunto, la compañía de un copiloto por una cuestión de seguridad?
Bueno, la OASI recomienda a partir de cierta edad tener un copiloto de seguridad. En el ámbito aeronáutico, hay quienes creen que el accidente se produjo por una maniobra imprudente sobre Nordelta del piloto. Otros consideran que Deutsch pudo haber sufrido una descompensación en pleno vuelo o haberse desorientado, y al no contar con un copiloto que tomara decisiones, la tragedia no pudo evitarse. Pero entre 3 y 6 meses llevará a los peritos llegar a la verdad. Algo importante que hay que tener en cuenta que va a dejar este accidente es la petición de revisión de las autorizaciones para volar sobre Nordelta que ya hizo el intendente de Tigre. Hasta hace unos años la zona de Nordelta era un bañado. Hoy en día es un lugar donde ha crecido exponencialmente la población. Por eso se está pidiendo que todo esto se revea. Y otra cosa que muchos se empiezan a plantear también es si no hay que rever esta posibilidad de que el piloto civil que cumple con todos los controles de la Administración Nacional de Aviación Civil pueda volar sin copiloto. Es recomendable que una persona mayor de 65 años que hace estos vuelos de manera privada vuele con copiloto. La recomendación está, pero no está arreglado. Esto es algo que también se va a empezar a rever. Bien, queremos compartir con ustedes ahora imágenes exclusivas. Son fotografías de un habitante de una de las viviendas que resultó seriamente, gravemente afectada por este impacto. Hasta ahora se había dicho que las viviendas estaban deshabitadas. En el momento del impacto, esta casa estaba habitada por una familia completa. En la parte superior de la casa estaba la mamá con el hijo más pequeño de la familia. En la planta baja estaban los suegros de la pareja, del matrimonio, y también los otros hijos de la pareja. Él estaba en la vereda cargando valijas en la camioneta a punto de salir de vacaciones con su familia. Él me relata que en ese momento escucha los motores de ese avión a máxima potencia y en picada e inclinado hacia un lado. En ese momento, cuando se acerca el avión, él ve como una de sus alas impacta en una palmera de una casa vecina, cruzando la calle. Desequilibra esto el avión, esto hace que impacte en una especie de puentecito que hay en esas calles internas de Nordelta, se eleve y luego se incruste entre las dos viviendas, provocando el incendio de la casa vecina, la que tiene tejas color ocre, color coloradas, y impactando en la casa de él. Allí estaba su mujer en primer piso. Todo el fuselaje impactó prácticamente en ese sector de la vivienda. Qué horror. Esa es la habitación de los chicos, allí se ven los juguetes. Él estaba en la camioneta, me dijo eran como misiles o una ametralladora disparando escombros y restos de avión. Nunca, me dijo, en su vida vi un avión tan destrozado como este en pequeñas partes. Es más, una de las ruedas del avión cayó sobre el capó de su camioneta. Y él al intentar sacarlas con las manos porque se estaba incendiando, allí se quemó las manos. La casa estaba habitada. Unos metros más hacia la izquierda que hubiese impactado el avión, mataban la planta alta a la mamá con su pequeño hijo y hubiese provocado todo el incendio en esa vivienda que estaba habitada. La otra casa sí, que está ubicada a la derecha, estaba deshabitada en ese momento, que fue la que se incendió. Si no, esta tragedia hubiese sido mayor. Miren cómo quedaron algunos de los balcones de la vivienda. El jardín de la casa que da hacia el lago estaba prácticamente cubierto de restos de escombros y restos de avión. Allí estaba todo totalmente destrozado. Vemos cómo es la parte del impacto en la parte derecha, en el techo, uno de los sectores más destrozados. Pero también hay otro orificio en el techo sobre el lado izquierdo, en la parte superior de la casa. Sin lugar a dudas, esto hubiese podido ser una tragedia. Lo que me dijo él también, que vio el avión tan de cerca, reconoció el color, tanto el blanco como el celeste. Y a su vez, dice, estoy absolutamente seguro, porque yo le pregunté si venía con fuego, como había dicho algún testigo que presentaba que tenía fuego el avión. Dice, no venía. Solamente me llamó la atención
a la velocidad, por la potencia de los motores. Es un hombre que conoce de aviones también. Dice, venía a máxima potencia, en picada, en línea descendente y inclinado hacia uno de los costados. Cuando impactan la palmera es cuando se provoca allí también todo el desequilibrio del vuelo y luego lo que acabo de relatar concretamente. La tragedia hubiese podido ser mucho peor, por cierto. Salvaron ellos su vida de milagro. Realmente. Bien, nos vamos a ir a nuestro móvil. Cuarto día de rastrillaje, sin éxito en el arroyo Morón. Allí se encuentra Nicolás Cáceres. Nico. Sí, cuarto día, Marisa, que ha terminado hace minutos nada más esta búsqueda, el rastrillaje aquí en el arroyo Morón, la búsqueda de Melina Romero. Estuvieron desde las 8 de la mañana y no solo una búsqueda que se circunscribe a este arroyo y a esta parte en especial donde nos encontramos nosotros, que es en la ruta 8 y Camino del Buen Aire, sino que también se ha ampliado y, por ejemplo, al río Reconquista y a la parte que está sobre Tigre. Aquí se realizó el trabajo durante todo el día, por supuesto que no se pudo encontrar absolutamente nada y mañana a partir de las 8 de la mañana estarán buscando. Por un lado, el trabajo de los buzos tácticos, de drones como hubo en el día de ayer también trabajando aquí, de policías y el hecho de encontrar a Melina. Por otro, la familia y la esperanza de que el hecho de que no aparezca también sea una luz de esperanza para ellos, para que Melina esté viva y lo que dijeron en su momento los detenidos y por eso se basa la búsqueda en este lugar, que finalmente no sea verdad. Desde muy temprano entonces, hoy a las 8 de la mañana se ha trabajado intensamente con muchísimos buzos tácticos ingresando a esta parte del arroyo Morón y una búsqueda que va a seguir mañana pero que va a seguir en otros lugares también, como decíamos en un principio, en una parte del río Reconquista. Aquí lo que nos decían es, a ver, la desaparición de Melina fue el 24 de agosto, la declaración de los detenidos de que esto ocurrió 3 días después y ya pasaron más de 20 días. Aquí hubo muchas tormentas, eso significa que el arroyo, por ejemplo, este que estamos observando nosotros en este momento, haya subido bastante su nivel, también que debido a la tormenta ha estado muy revuelto y eso hace que sea muy difícil el hecho de que la puedan encontrar. Pero igual aquí en este lugar se sigue buscando intensamente y por eso mañana a partir de las 8 se estará realizando el 5.º día de rastrillaje y búsqueda de Melina. Marisa. Perfecto, muchísimas gracias, Nicolás. Y en instantes vamos a tener más información con Pablo Fernández con respecto a la búsqueda de Melina. Hacíamos referencia recién a la tragedia que ocurrió en Nordelta con la caída de un avión que provocó la muerte del piloto como de su mujer. Pero hubo otros incidentes aéreos con caída de aviones de un porte chico ocurridos en General Villegas también y en la provincia de Neuquén, Ángel. Sí, vamos a hablar primero del General Villegas, en donde están muy graves el instructor del avión, 90% del cuerpo quemado, y su alumno, 20% del cuerpo quemado. Este muchacho tiene más posibilidades de sobrevivir. ¿Qué estaban haciendo? Bueno, el muchacho estaba tomando clases para pasar de un monomotor a un bimotor. Pero atención, que hay un dato clave que lo da un hombre trabajador del campo, que dice que uno de los motores venía sin funcionar. Venía con un motor parado, se ve el avión, y yo me paré porque se venía hacia arriba el trator. Es el único testigo de la caída del avión y sus dichos tendrán valor para la Junta de Investigación, ya que describe que uno de los motores no estaba funcionando. Tal vez esa sea una pista importante para entender el siniestro. Una vez que impactó en un campo, el pequeño avión se incendió y las 2 personas que viajaban en él fueron alcanzadas por el fuego. Y vi que salió un muchacho y el otro, después cuando llegué, estaba en el piso, ya estaba fuera del avión. General Villegas está a 466 kilómetros de la capital federal y casi en línea recta hacia el oeste. El bimotor había despegado del aeródromo local y era comandado por un instructor oriundo de General Pico y su alumno que vivía en la zona. Pero algo le habría ocurrido al avión, que empezó a volar bajo con la idea de bajar lo antes posible. Lugar tenía y de sobra y podía aterrizar sobre tierra. Aún así, algo hizo que no pudieran dominar la nave. Sí, venía bajito, venía 15, 20 metros de altura, más de eso no venía.
¿Estaban haciendo ese tipo de pruebas o era la primera vez que pasaban por este lugar? No, hacía más o menos 20 minutos, 40 había salido el avión. Y yo me quedé parado en la costa acá mirando y después cuando vi que venía levantando de vuelta, a que aterrizaba, que fue a levantar, vi que se cayó. Y el otro accidente ocurrió en el norte de Neuquén sin víctimas fatales, con un monomotor. Era un grupo de actores que terminaba de interpretar la obra El velorio de la azafata y se subieron a este avión que cayó invertido, un monomotor. Levantó desde el aeropuerto de Chosmalal, al norte de Neuquén, un aeropuerto muy conocido porque van muchos aeroplanos a practicar y hacer exhibiciones allí. Está sobre la ruta 40 y muy cerca de la ciudad, en una zona descampada y escarpada, cayó el avión. El piloto, como pudo, por radio, comunicó el hecho y hasta el lugar llegó el auxilio en camionetas doble tracción, 4x4, por lo difícil del terreno. Todas las personas fueron trasladadas al hospital local. Todas fueron dadas de alta, a excepción de los golpes. Gracias a Dios no hubo que lamentar víctimas fatales. Otro punto importante en la caída de esta máquina. El avión no se incendió, como sí pasó con el de General Villegas, y de esta manera hubo una chance mayor para las personas que estaban a bordo. Gracias, Ángel. Delincuentes que actúan con la modalidad piraña. Está ocurriendo mucho en Pompeya, donde hubo realmente un operativo hace muy poquitito. Sí, fundamentalmente con mujeres. Sí. Las víctimas en general son mujeres. No en este caso, que usted va a ver una esquina, una punta de la Villa Zabaleta. ¿Recuerda donde quemaron la camioneta de los 2 policías federales? Donde prendieron fuego y tuvieron que salir corriendo. Bueno, en la punta de ese barrio, villa, asentamiento o como lo quiera llamar, sucedía esto. Fíjese. Una 4 comando. Señora, a través de la cámara Nueva Pompeya 06, Amancio del Corte, Perito Moreno, 2 masculinos intentaron cometer robo a un vehículo, ¿sí? O sea, uno de los masculinos forcejeó con el conductor, mientras que el otro masculino forcejeaba la puerta del acompañante para intentar abrir y cometer el hecho ilícito. Ahí está, Marisa, la forma que atacan estos delincuentes, lo que vos describías como pirañas, es que te atacan de ambos lados. Entonces, si vos prestás atención sobre el que te está atacando en el lado del conductor, el otro quiere ingresar, abrir la puerta del lado del acompañante y robarte las pertenencias que tengas. Esto es Amancio Alcorta y Perito Moreno. Es una de las puntas de la Villa Zabaleta, un lugar donde en general, o por ahí comentaban quienes saben, una cuadra antes, donde hay una vía, donde hay que bajar la velocidad, allí también atacan estas pirañas. Fíjese, la Metropolitana trabajó sobre el tema e inmediatamente se quisieron cambiar la ropa, lo de siempre, en la huida, e inmediatamente merced a las cámaras de seguridad pudieron detener a estos 2 sujetos que en general uno va armado y el otro no. El que roba del lado del conductor va armado, muestra un arma y el otro abre la puerta del acompañante, le quita los bolsos o la cartera. Ahora estamos escuchando cómo la gente de la Cámara de Seguridad describe también a los delincuentes a la Metropolitana. Obvio. Les está describiendo exactamente todo lo que tenían puesto, si escucharon bien recién. Fíjense que mira, Marisa, en este intento de robo, el acompañante se baja a pelearse con los asaltantes. Entonces salen corriendo. Ahí se dan cuenta que no pueden robar. Pero la historia es esta, te apretan del lado del conductor, te amenazan, te golpean el vidrio y del lado del acompañante ve a otro y te abre la puerta para robarte. A veces sucede que atacan de a 4 e intentan abrir todas las puertas. Amancio Alcorta y Perito Moreno. Es la punta de la Villa Zabaleta, hace 15, 20 días, no sé si te acordás, hubo una camioneta de la Policía Federal que llevaba insumos al Hospital Churruca. Ah, fue, claro. Y que hubo aparentemente un tiroteo. Le dicen a este lugar la esquina del Paco. La esquina donde los jóvenes van a drogarse y cuando se quedan sin plata para seguir comprando droga, ¿qué hacen esto? Atacan, roban lo que tienen, lo reducen y siguen comprando estupefacientes. Ahí se los llevan detenidos a estos 2, luego de una descripción certera del operador de monitoreo y por lo menos estos 2 ya están procesados por robo. Perfecto, gracias Pablo. Un hecho repudiable, por cierto, porque una beba recién nacida fue abandonada en un cantero en el barrio porteño de Palermo. Afortunadamente fue visualizada y trasladada al Hospital Fernández.
3:30 de la mañana, un vecino que lloraba un bebé. ¿Cómo se entera usted? Acá, porque esto tengo yo del lugar, me avisaron y me dijeron, hay un bebé en el cantero suyo. Pero en ese momento también venían chicos de la calle que estaban pasando y nos reunimos todos, éramos varios en ese momento. En segundos, conmovidos por un llanto insistente en plena madrugada, varios vecinos del barrio de Palermo se juntaron alrededor de este cantero ubicado en la calle Armenia al 2000, sorprendidos por este hallazgo del que rápidamente dieron cuenta a la policía. Sí, ella la escuchó, pero cuando la escuchamos no pensamos para nada que era posible que estuviera sola. No lo creímos, pero sí, cuando nos asomamos en la ventana ya se habían acercado un grupo de personas también y sí, efectivamente estaba ella sola a las 4 de la mañana. ¿Qué hicieron? ¿Salieron? ¿Se vistieron? ¿Salieron enseguida a la calle? Salimos corriendo, ya unos chicos habían llamado a la policía, así que a los 3 minutos llegó la policía y bueno, la abrigamos lo más posible hasta que llegó la ambulancia. Lo llevaron en el hospital Fernández, yo lo visité y está bien, tiene 3,3 kilos y ahora le están dando pecho de la leche de madres de los chiquitos que de los otros. Me decía que cómo la encontró en el cantero, pero ¿cómo estaba? ¿Estaba vestida? ¿Qué ropa estaba tenía? vestida muy de verano, realmente. Dicen que tenían 6 horas de vida más o menos. Si bien en un principio la llevaron a terapia intensiva, luego, al constatar que la beba, a la que las enfermeras bautizaron Matilda, se encontraba bien de salud, la trasladaron a una sala común donde ahora es muy visitada. ¿Estás llevándole ropita? ¿La querés ver? Le compré ropita, le llevé ropita y realmente lo vi muy bien, muy estabilizadas, todo muy bien. Primero fue mucha angustia, sí, ya estaba muy triste y al otro día ya fuimos al hospital para ver cómo estaba, así que sí, ahora con un grupo de amigos estamos juntando cosas por Facebook, así que miércoles, jueves vamos a volver a ir para llevarle cosas, tratar de seguir el caso a ver cómo sigue. Con muchos padrinos y madrinas, tíos y tías y hasta abuelas postizas, Matilda aguarda la decisión de la justicia rodeada del amor de muchos brazos anónimos que decidieron decir presente, movilizados y conmovidos por ella. Ruego a Dios que le toque una buena familia y que le dé mucho amor. Y me gustaría como enfermera seguir a esta criatura. ¿Dónde va a parar? Como abuela. Su historia, ¿no? Su historia, así como abuela. Sí. Como ya que me dejaron mi cantero, algún propósito, ¿por qué me dejaron mi cantero? No sé. Como bien habíamos antes, 4º día de rastrillaje buscando a Melina Romero. Pero Pablo, se extendió, ¿no es así? La búsqueda. Sí, ya no la busca. Terrenos baldíos, claro, no predio de trenes. Sí, ampliaron la búsqueda en la superficie, pero también en el espejo de agua. Así como la buscaron durante 4 días en la punta del arroyo Morón. Así fuimos al embarcadero policial de Tigre porque con lanchas de la División Seguridad de Islas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires remontamos el río Tigre y luego el río Reconquista, lugares realmente de difícil acceso, que solo se llega a través de barcos, gomones, lanchas, inclusive no barcos, digamos, gomones y lanchas, de poco calado porque es un lugar donde no tiene casi profundidad. Sin embargo, fíjense que la policía con ganchines va tanteando cada una, fíjense que encuentra bolsas, todas las bolsas de tamaño grande que encuentra en el camino las revisa para ver si encuentra allí a Melina. Esto nos llevó aproximadamente 2 horas, remontamos todo el río Tigre hasta la entrada del río Reconquista, un poco antes donde hoy está emplazada el centro de la búsqueda, que es la Panamericana y el río Reconquista, un poquito antes. Todo esto es parte de la búsqueda, ya están para extender la búsqueda para el lado del delta, o sea, van a ampliar todavía mucho más la búsqueda y van a aprovechar todas las horas de luz para llegar hasta dar con esa bolsa, si es que existe, porque todavía, fíjate Marisa, están buscando en la superficie, con lo cual no creen todavía totalmente la declaración del joven que se quebró. Fíjense, ahí están revisando bolsas, estuvimos al lado, estábamos embarcados en un gomón similar al lado, y la titular de la División Seguridad de Islas decía lo siguiente.
La búsqueda la estamos haciendo del día sábado. Hoy lo que hicimos fue agregarle algunas navegaciones más. El problema que tenemos es que las lanchas necesitan un cavado más profundo, cosa que el río Reconquista, que es el que estamos por ir a transitar, no lo tiene. Entonces sí o sí necesitamos los gomones, en el cual van 3 o 4 efectivos, llevan unos elementos que se llaman grampines, se arrojan al río y eso arrastra todo lo que pueda llegar a ver debajo del agua, que sea un objeto medianamente grande. Esto es un grampín, se arroja con la soga, por eso el trabajo es lento, porque se arroja y se va arrastrando. Cuando el grampín se traba, es que encontró algo debajo, entonces se va levantando y se observa qué es lo que se encuentra. Generalmente, lo que recién hablábamos son bolsas de residuos, incluso troncos, lo que es la búsqueda nuestra como un rastrillaje que sea. ¿Cuántas lanchas van a utilizar? En estos momentos 2 gomones y las lanchas en apoyo. Y Salta ha vivido su mayor fiesta religiosa, que sin lugar a dudas también es una de las fiestas religiosas más importantes de la Argentina y de toda Latinoamérica. Casi 500.000 personas entre salteños y turistas de todo el país y distintos países limítrofes renovaron su pacto con la fe participando de la salida de la cruz primitiva, la de la Virgen de las Lágrimas y las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro. La procesión en honor al Señor y a la Virgen del Milagro es considerada una de las fiestas religiosas más convocantes del país. Y toda esta celebración tuvo su cierre con una misa en la Catedral Basílica Mayor de Salta. Allí peregrinos de distintos puntos de la provincia, provincias limítrofes también, caminan decenas y decenas de kilómetros para participar de la celebración de la Virgen del Milagro. Vamos a hablar ahora y a ofrecerles a ustedes una entrevista mano a mano con uno de los cerebros del considerado robo del siglo. Por acá entraron, ¿no? Claro, esto en principio empezamos a entrar por este lado, nos descolgamos con una soga y acá abajo precisamente está la boca del túnel, digamos, la boca del ingreso al desagüe. O sea, este es un desagüe que nace en Panamericana y muere acá en el río. ¿Hubo tanta cantidad de peces? Sí, acá vienen a desovar los peces, así que generalmente si no hay movimientos, que en el verano se pierde un poco más por los movimientos de las motos de agua y la circulación de vehículos náuticos. ¿Y ustedes hacían que pescaban acá? Y en principio sí, tiramos una cañita, que pescábamos para empezar a ver el movimiento que había en el lugar. ¿Cuánto tiempo estuvieron cavando, ideando? Más de un año. Más de un año. Sí, más de un año. Invirtiendo dinero, tiempo. Se cortaba un poco digamos, el trabajo porque por falta de herramientas, por eso este integrante uruguayo que participó también fue un aval importante porque él vino, o sea, cuando nos estábamos quedando ya sin dinero y a 3 o 4 meses de que hiciéramos el hecho, apareció él con más o menos una posición. La persona que está en Uruguay ahora. Que está en Uruguay, claro, con una posición económica más o menos holgada, entonces se integró al grupo y claro, y fue o sea, de todas maneras, de hecho, digamos, el trabajo se hubiese hecho igual, pero capaz que tardamos un año más. ¿Es usted la persona que entra al banco por delante, de guardapolvo y de gorra? Sí, de hecho fui condenado por esa incursión. Por esa imagen. Por la imagen esa no la tuvieron tan en cuenta, pero bueno, una serie de indicios llevaron a la conclusión que evidentemente era yo. ¿Cuántas bolsas de plata eran? Y 15, 20 bolsas.
15 bolsas de plata, 20 bolsas de plata. Plata y joyas. Pero bolsas de consorcio, chicas, grandes. No, bolsas grandes, sí, bolsas grandes. Bolsas... 140, ¿cuántas cajas rompieron? 145 cajas. Sí. No en todas había dinero, en algunas había otro tipo de cosas. Droga, había un montón de cosas que no era dinero. Papelería, bueno, de hecho llevamos unos que en un momento nos encargaron una documentación que había en una de las cajas, bueno, eso también lo que sirvió, o sea que en eso posiblemente se tenga en cuenta el número que hacen de 60 millones, porque eran unos contradocumentos por unas propiedades. ¿Dónde fueron a contarlo? Y hay un lugar muy cercano, porque nosotros habíamos detectado una vivienda que estaba medio abandonada, así que le pusimos un candado, una cerradura, no fue más nadie, y tuvimos esa propiedad, digamos, como... ¿Y la contaron? Claro, y después pusimos un televisor, pusimos luces, y ya para dar un aspecto de que había... Mientras estaban contando la plata, repartiendo la plata, ¿estaban viendo la televisión? Estábamos viendo la televisión, sí, teníamos un televisor viejo y salimos en 2 oportunidades a comprar algunos alimentos, algunas bebidas. 5:30 yo confirmo que ustedes se van por los caños. Digo, ¿ustedes se dieron cuenta aproximadamente 5:30 de la tarde que alguien sabía que se habían ido por los caños? Sí, de hecho dijimos, sí, hay algún iluminado, esperemos que... Bueno, de todas maneras, nosotros ya estábamos afuera. El temor era de que alguno se diera cuenta antes, mientras estábamos en el lugar. ¿Cómo repartieron la plata? ¿Bolsa a bolsa? ¿O la cortaron? La contamos, habíamos llevado una máquina para contar dinero, que cuando la bajamos digamos, por el túnel que tenía 15 metros, se desprendió la soga, se cayó, se rompió y cuando la quisimos hacer funcionar ya no andaba, así que tuvimos que cortarlo todo a mano, separamos los billetes mojados. ¿Se llevó la plata a su casa y los demás? Todos se llevaron su parte que repartimos en un momento, después había quedado un dinero que estaba para contar, para terminar de secar y contar, y bueno, eso se lo llevó una persona que todavía no apareció. A ver, Claudio, hay una foto que ha despertado allí mucha polémica y opiniones de Graciela Alfano, ¿no? Admiración, algunos la criticaron, pero si hay alguien que es la mejor agente de prensa de sí misma, entre otras hay varias, es Graciela Alfano, que ha publicado en las redes sociales, en Twitter, esta fotografía. Bueno, esta es Lali Espósito. Graciela Alfano se va a aparecer, ahí está, utilizó el mismo vestido que Lali Espósito usó en Showmatch, ahí está con su madre que murió hace 2 semanas, está tirada en un sofá con el mismo vestido que la niña de 22 años, la cantante pop, usó la semana pasada en Showmatch. Graciela Alfano ahí se recostó en su sillón, se puso el mismo vestido y dijo, tengo 61 años. Si pensás que las mujeres mayores, le contesta a un seguidor que la criticó, tienen que estar, bueno, vestidas de otra manera y sin poder mostrar su cuerpo, se equivocan. Ahí están los tweets con los que fue desafiando a los que la criticaban en Twitter. Graciela Alfano, 61 años, impecable, mostrando su silueta. Hace minutos en esta edición de Tele9 le mostramos cómo operaban las pirañas en el barrio de Pompeya, allí en la avenida Mancio Alcorta. Un equipo de Tele9 lo vivió en carne propia. Simulan pedir monedas o limpiar vidrios. Dicen necesitar una colaboración. Pero de pronto sacan un arma y asaltan automovilistas o motoqueros que frenan en el semáforo de las avenidas Amancio Alcorta y Perito Moreno en el barrio de Pompeya. Son pirañas sin control. Sacaron ahí en el semáforo, ¿viste? Tocaron la ventana de un lado, pidiendo moneda y del otro lado están arrancando ya, ¿viste? Lo que encuentran me está agarrando. Aparte en minutos nada más. Sí, en minutos, ¿viste? Vino uno con un revólver, me metió el fierro acá adelante, me sacó el celular y el radio del trabajo. Y se fue. Y se fue. Tras un operativo de la Policía Metropolitana, se logró detener en tiempo real a alguna de las llamadas pirañas que allí atacan. Otras siguen en el lugar, a pesar de la presencia de la Metropolitana y Prefectura Nacional que custodian la zona.
Me pidieron plata. Y casi se me meten en el auto y bueno, reaccioné y metí primero y salí. ¿Te aprovechan que estás parado en el semáforo? Sí, te aprovechan por eso. ¿Qué te robaron? Pedí una moneda y te agarran entre el 3 y 4 y olvídate. No tenés manera de defenderte. No, obvio. Encima te achacan con fierro, todo, ¿viste? No te podés defender para nada. A tan solo 10 cuadras de ahí, se presume del mismo grupo de delincuentes, y todos del barrio Ilía. Sobre la calle Mom, 2400, 2 malvivientes en bicicleta le arrancaron a una mujer que caminaba por allí la cartera y los anillos que tenía. Tras los forcejeos y al escapar, los delincuentes descartaron una pistola utilizada para amenazar a la mujer. De repente se va 2 muchachos con bicicleta y uno se baja rápido así, le estaba golpeando a mi amiga en la ventana ahí que vive acá. Le golpeo así y ahí me dice, dame todo lo que tenés, dame. Y le digo que, dame porque te meto el fierro y me... ¿Es el arma que está ahí en el piso? Es el arma que está ahí en el piso. Andrés Deutsch, el expresidente del APA, que se mató en el accidente aéreo junto a su esposa. Pero ¿quién es exactamente él? Sabemos que era un gran empresario, ex dueño del APA, también era de Casatía, ¿no es así? ¿Cuál es el perfil de él? Vamos a conocerlo un poco más, Ariel. Parece mentira, hace 15 días estábamos hablando acá del accidente del APA, lo nombramos, estuvo procesado durante más de una década Andrés Deutsch, después fue absuelto. Y parece mentira que ahora veamos los mismos colores de un avión destrozado, prendido fuego, ese azul, ese celeste y ese blanco, los mismos colores que los aviones del APA. Porque este avión que se estrelló donde iba Andrés Deutsch había pertenecido también a la empresa LAPA, él lo había puesto a disposición del APA. Vos preguntabas, Marisa, ¿quién es Andrés Deutsch? Este empresario que en 1984 tenía tan solo 2 aviones, el producto de una negociación que había realizado a través de unos campos familiares, y después, en muy poco tiempo, iba a convertir a la empresa LAPA con el 30% del mercado interno en la Argentina y también incluso hasta rutas internacionales. ¿Cómo llegó a eso? ¿Quién es Andrés Deutsch? Se lo contamos. Gustavo Andrés Deutsch, Andy, como era conocido, había nacido en la antigua Checoslovaquia y llegó a la Argentina ni bien terminó la Segunda Guerra Mundial. Ya en el país, su familia cofundó la cadena Casatía. A mediados de los 80, Deutsch se hizo dueño de la empresa LAPA de un modo casi fortuito. Fue una parte de pago por la venta de campos familiares. Sin embargo, su condición de piloto más su formación profesional de la empresa familiar le jugaron a favor. Deutsch convertiría una pequeña empresa con tan solo 2 aviones de cabotaje en una de las líderes de la aviación argentina, llegando a concentrar el 30% del mercado. El propio empresario se autocalificó como el Saint-Exupéry argentino, el famoso aviador francés y escritor de la obra El Principito. El manejo del personal y las tarifas económicas eran la fórmula del éxito de Deutsch. Cuando parecía que el crecimiento de la aerolínea no tenía techo, el final llegó de la peor manera. ¿Qué se ve de ahí abajo? Aparentemente LAPA fue largo y pronto está convertido en fuego. No puedo creer. El 31 de agosto de 1999, un Boeing 737 del APA se despistó cuando salía de Aeroparque y se estrelló en el complejo Punta Carrasco de la costanera porteña. Murieron más de 60 personas. Accidentes pasan, como pasó con el accidente austral y con el nuestro. No hubo tantos accidentes. Yo creo que hay muchos más accidentes de tránsito. De los 21 personas por día mueren en accidentes de tránsito. Creo que el avión es el medio de comunicación más seguro. Desde entonces, la aerolínea comenzó su recorrido hacia la bancarrota, que se concretó en 2003, 26 años después de su nacimiento. Deutsch y el director general del APA al momento de la tragedia fueron absueltos en 2010 por el Tribunal Oral Federal 4 en la causa por estrago doloso por prescripción de la misma. La decisión fue confirmada en febrero de este año, pese a los reclamos de los familiares de las víctimas y sobrevivientes de la tragedia, que hoy se hicieron eco de la muerte de Deutsch. Que nosotros necesitábamos justicia para tener paz en nuestras almas y también para que se modificaran los sistemas de aeronavegación.
Yo creo que el hecho de no haber llegado a una buena investigación, a conocer realmente qué pasó con el avión y a hacer las modificaciones que debieron haberse hecho, sean cuales fueren, creo que el no haber cumplido este paso es lo que permite que sigan sucediéndose accidentes, que en este caso fue protagonista el mismo dueño de la empresa Lapa. Por esos caprichos del destino, Deutsch murió a los 78 años junto a su esposa al caer el avión que él mismo piloteaba en un barrio privado de Tigre. El sueño de Deutsch, el de una compañía aérea, el sueño de Deutsch, que era aquel de poder tener una compañía enorme, de una compañía que creciera como fue finalmente la de Lapa y que terminó en pesadilla, ese sueño que termina en pesadilla y que después termina en su muerte. Por supuesto no hay que olvidar, más allá de todo, a sus 4 hijos y a sus 5 nietos que por supuesto deben estar sufriendo mucho. Gracias, Ariel. Pablo Fernández nos va a relatar ahora una situación realmente de mucho miedo y mucho temor que vivió una mujer policía. Se quedó sola, en la comisaría de Dock Sud, Claudio. Se quedó sola, tenía que cuidar a 30 presos. Ella sola, y empezó a escuchar ruidos en los techos. Inmediatamente sacó un celular, porque no tiene handy de frecuencia policial, y llamó al 911. Esto se registró entre los policías que se comunicaban dando la alerta. Escuche bien. Bueno, acá me entrevisto con la principal Sánchez. La misma había manifestado, que se escuchaba ruido arriba del techo. Ahí revisó todo 55. Sergio, ahí le presté, en modo de colaboración, el HT a la principal Sánchez, sí, de la tercera, debido a que se encuentra sola en comisaría y tiene, el cuidado detenido. Como para que tenga alguna comunicación más directa con el móvil. Comando 20. Bueno, me comunico acá, el problema es que la principal Sánchez se encuentra sola en comisaría, con 30 detenidos. Así que sentí ruido en los techos, todo, y el problema que tiene es que está sola en la comisaría. Y sin comunicación. Y traten de hacer una pasadita por ahí. Creo que con una pasadita no hacemos nada, señora. Es una compañera, ¿no? Habría que poner un poco más de personal acá. Y eso hay que decirle a la gente que está arriba. ¿Usted tiene algún móvil para dejar que haga QTH ahí en el lugar? Porque yo tengo un solo móvil para recorrer todo lo que es Dock Sud y Villa Tranquila. ¿Qué QTH? ¿Dónde está la principal sola? Ahí me fijo qué móvil tengo. Si tengo uno, se lo mando. Una policía pidiendo auxilio como si fuera una ciudadana común, teniendo que cuidar 30 presos, muchos de ellos de máxima peligrosidad. En principio se hablaba de que esto era una intervención del 911, no, es la grabación de la frecuencia policial, cómo se hablaban los propios policías que tenían que ir a cubrirla a esta mujer porque tenía que cuidar a 30 presos respecto de esta situación. Inmediatamente llamé a fuentes del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y me dijeron que el ministro Alejandro Granados estaba preocupado por este tema. Las explicaciones que me dieron fueron las siguientes. En principio, que hay mucho personal con carpeta médica. Esto significa que está enfermo. Por otro lado, dicen que de aquí a diciembre esto se va a solucionar con el egreso de nuevos policías que van a cubrir estos sectores, fundamentalmente aquellos que quedan con un solo policía para cuidar una gran cantidad de presos. Gracias, Pablo. De nada. Y como ya le informamos, se registró un choque múltiple en Devoto, donde el colectivero pierde el control, choca contra 11 autos que estaban estacionados. Bien, las quejas de los vecinos realmente se incrementan día a día. Así es, los colectiveros están en la mira. Testimonios que se asemejan y que siempre tienen un mismo responsable. Y este colectivo venía por Niceto Vega y no paró. Nos embistió, mirá, ahí, se no mató a nadie de casualidad. Y los colectivos, la verdad, es la línea 140 y 93, pasan muy rápido. A 100 pasa, a 100. A 100, acá para abrirle el auto, tenés que entrar pegado al auto porque si no te llevan puesto con las manijas. Imágenes que ejemplifican la imprudencia que los caracteriza.
Hierros retorcidos, vehículos destrozados, víctimas inocentes. Tragedias imposibles de olvidar. Hoy en Tele9 hablamos de los colectiveros, choferes que parecen olvidar lo que significa la seguridad vial. Si vos venís a 30 kilómetros por hora, estás haciendo 10, 11 metros por segundo. Entonces vos no podés agarrar y decir, voy a ir a 60, porque en vez de en un segundo hacer 10 metros, haces 20. Y estás manejando una mole, repito, que pesa 12.000 kilos. A ver si tomamos conciencia de esto. Imprudencia, irresponsabilidad, falta de respeto al prójimo y hasta una cuota de impunidad. De todas esas maneras podríamos definir la actitud de algunos conductores que tienen a su cargo un vehículo encargado de llevar de un lado a otro nada más ni nada menos que a personas. El ejemplo más claro fue el que ocurrió hace pocas horas en Devoto con un colectivo que circulaba a alta velocidad. Suelen llamarlo la ambulancia verde. Y chocó a varios autos que se encontraban allí estacionados. A veces el conductor no toma conciencia de lo que está manejando algo que acumula una energía increíble y que está teniendo capaz que 30 o 40 toneladas que las tiene que frenar en un par de metros. Pero no es el único. Basta pararse en una esquina de la ciudad de Buenos Aires, como puede ser la de Rivadavia y Nazca, para confirmar que la tragedia con ellos está a la vuelta de la esquina. Vean esta situación. El colectivo dobla a la derecha, mientras los peatones están cruzando por la senda que les pertenece y les da prioridad. El colectivero que apenas disminuye la marcha, los apura y les tira el vehículo encima. Una señora con su mano lo frena, otra corre y la tercera mujer, que por poco no es atropellada, se anima a increparlo. La vi que estaba cruzando y que tuvo que parar al colectivero. Sí, porque me tocaba bocina, y yo le dije, pará, ¿cómo me va a tocar la bocina? Si me toca cruzar a mí. Además de circular en las avenidas siempre por el tercer carril y la de superar los límites de velocidad, la otra imprudencia más común y muy peligrosa es la de cruzar con el semáforo en rojo. ¿Hay mucha imprudencia también de parte de ustedes? Sí, no te voy a mentir, sí. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Y como cruzar semáforos amarillo, casi rojo, pero es algo es algo normal, se podría decir. No es normal, no es común, pero... ¿Sí, pero por qué lo hace? Por un tema de horarios, nada más por eso. Más o menos. Y el problema de fondo es cómo se otorgan las licencias en este bendito país. La licencia de conducir hoy en día se emite en 1800 y pico de municipios y es un error. Es un error que tengamos este federalismo en la República Argentina con respecto a lo que es el tránsito. ¿Por qué? Porque entonces terminamos sacando la licencia en Riachuelo, en Corrientes, donde tienen 10.000 habitantes y 50.000 licencias de conducir expedidas, porque vos vas a sola firma y sin ningún tipo de requisito y la sacás. En julio de 2010, Facundo, de 5 años, cruzaba junto a su madre y a su hermana de 6 meses por la calle Honduras, cuando un colectivo que circulaba por Scalabrini Ortiz dobló en un circuito que nunca realizaba y lo atropelló. Facundo murió y ese caso fue emblemático. Marcó un antes y un después en la mirada de la gente sobre el colectivero. Yo creo que esto hoy pasó de vuelta. En aquel momento murió Facundo, que era un nenito de 4 o 5 años que perdió la vida. Hoy en día no se murió nadie de milagro. Hoy a la mañana se podrían haber muerto 15 tipos tranquilamente. Muchos asumen sus errores, otros directamente los ignoran. A la hora de buscar culpables, todos seguramente tenemos algo que ver. El estado de los colectivos, el poco descanso de los conductores, el cumplir horarios que a veces y por el intenso tráfico es imposible. Todas son excusas que pueden sonar lógicas, pero que no podemos aceptar. Multaron con 500.000 pesos a un comerciante de Recoleta que exhibía y comercializaba una alfombra hecha con piel y cabeza de jaguarete. Cuenta la leyenda que el hombre se transforma en felino y así nacen las historias aborígenes del jaguarete. La piel estaba exhibida en esta vidriera, ubicada en Recoleta. El local que realiza arreglos de ropa y confecciones se encuentra hace años en la zona. Mediante una denuncia anónima, la policía allanó el lugar e incautó esta alfombra hecha con un jaguarete.
es el felino silvestre más grande de América, que se encuentra en peligro de extinción y desde el año 2001 fue declarado Monumento Natural Nacional. Se cree que en la actualidad solo queda una pequeña población de 300 ejemplares. Nosotros tenemos animales en peligro de extinción, animales que son fundamental para la supervivencia de nuestros ecosistemas. Y el yaguareté es uno de ellos. Aparte es un monumento natural nacional, ¿no es cierto? Que estamos trabajando muy bien con parques nacionales, con las provincias, y realmente se requiere el compromiso de todos, no solamente la nación, no solamente las provincias, se requiere que la ciudadanía asuma, ¿no es cierto?, a esta fauna que está en peligro de extinción para preservarla. El dueño del local fue sobreseído penalmente, pero deberá enfrentar una multa de 500.000 pesos. El monto es el más elevado en este tipo de denuncia. Aunque el hombre afirmó que la piel del yaguareté fue herencia de sus padres, que la obtuvieron en la década del 50, la sentencia por ejecución fiscal quedó firme y de no pagarla se solicitará el embargo de los bienes. Por otra parte, los especialistas aseguran que es muy difícil comprobar la antigüedad de la piel debido a los tratamientos que sufrió en el proceso de disecación. Creemos que esta multa es equitativa. ¿Por qué? Porque es una forma de decirle a la ciudadanía que este tipo de tráfico y de utilización, ¿no es cierto?, de, en este caso, el cuero de un yaguareté, está prohibido, no se puede hacer. Para Parques Nacionales, el impacto ambiental en la pérdida de un yaguareté macho en etapa de reproducción equivale a perder 26 millones de pesos. Por eso la multa que se aplicó fue la más severa, $500.000 de pesos. Se conmemora el centenario del nacimiento de Adolfo Bioy Casares. Fueron descubiertas 2 placas en Recoleta. Horacio Rodríguez Larreta se hizo presente. Es una fecha muy especial para la ciudad, para la cultura, para la literatura. Son 100 años de Adolfo Bioy Casares, que es uno de los grandes representantes de la cultura argentina, porteña. Por eso lo estamos homenajeando. La ciudad da tantos motivos para el reconocimiento, el festejo, el agradecimiento, porque en definitiva es agradecimiento. Y nos parece muy importante reconocerlo, ¿no? Reconocerlo, estamos poniendo las plaquetas. Ahí presentamos recién una maqueta de la primera escultura con audio que va a haber en la ciudad, donde claramente va a estar Adolfito representado, Borges también, todos nuestros grandes. Así que vamos a seguir reconociéndolo porque merecen todo nuestro agradecimiento. El presupuesto 2015 en el Congreso de la Nación, el tema de hoy de Fernando Fraquelli. Claudio, Marisa, sin lugar a dudas, el tema central desde el punto de vista político, económico, la presencia del ministro Axel Kicillof en el Congreso Nacional, la presencia del jefe de gabinete, Jorge Capitanich, anunciando y entregando a los legisladores nacionales el proyecto de ley de presupuesto para el año que viene. Habló Axel Kicillof en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, y hablaba de esta manera. El compromiso nuestro con el empleo, con la producción y por tanto con una política económica activa, con un Estado inteligente, con un Estado que marque ese proceso de reindustrialización del país, que va a seguir invirtiendo en inclusión social directamente a través de la batería de programas que tiene y en infraestructura productiva, en infraestructura social y en infraestructura que sea necesario para seguir mejorando la competitividad de la Argentina, para seguir creciendo durante décadas, como lo hemos hecho durante los últimos 10 años. Muchísimas gracias. La próxima semana comienzan ya las reuniones formales de la Cámara de Diputados para seguir analizando este tema. Tenemos que hablar de un fin de semana con mucha actividad política, pero centralizamos uno de los eventos del fin de semana, el acto de la Cámpora, que tuvo a Máximo Kirchner como referente principal y principal orador en el estadio de Argentino Junior. Cuestionó a la oposición y cuestionó también a los sindicalistas enrolados con Hugo Moyano y con Luis Barrio Nuevo. Cuando uno ve las declaraciones de dirigentes sindicales devenidos en empresarios,
que agotada su representación política en la sociedad, vuelven a apostar a la violencia y al miedo. Bastante problema tiene nuestro país y la presidenta hace frente día a día como para que ellos vengan a instalar más miedo todavía. No hay que tener miedo, hay que tener conciencia, hay que tener amor, poner la otra mejilla como decía Néstor, no entrar en su juego, porque eso es lo que ellos quieren, rodeado de culatas y barrabravas. Acá hay pueblo, hay gente, hay amor, equivocada o no, tiene ganas de seguir llevando adelante el país. 100 años de Bioy Casares. Es muy importante saber algo de este escritor argentino. Un día como hoy, pero hace 100 años, nacía el mejor amigo de Borges, el esposo de Silvina Ocampo, uno de los mejores escritores argentinos y el merecedor del Premio Cervantes a la Lengua Española en 1990. Estoy tan acostumbrado a lo otro, a no ser reconocido, pero no lo digo con ninguna amargura, sino he sido muy feliz cuando no era reconocido. Y soy feliz ahora también porque indudablemente uno siente los premios como una estima de las demás o si no como un golpe de suerte, y las dos cosas me gustan. Bioy Casares nació en una familia acomodada de Recoleta. Así pudo abandonar sus estudios primero de Derecho y luego de Filosofía y dedicar su vida al loable ejercicio de leer y escribir. Bioy tenía 18 y Borges 32, cuando se conocieron y forjaron una amistad de más de 50 años. Una vida de lecturas y conversaciones que los llevaron a escribir a cuatro manos obras como Antología de la Literatura Fantástica o Crónicas de Bustos Domecq, seudónimos con el que firmaban juntos. Yo soy un testigo privilegiado, sí. ¿Cómo se llevaban ellos? Pero maravillosamente, se divertían muchos y se querían entrañablemente, sobre todo. Pero la obra solista de Bioy tuvo en la novela La Invención de Morel una historia de ficción perfecta, con un fugitivo que llega a una isla donde comienza a vivir sucesos fantásticos. Una obra literaria en la que bien se pudo haber inspirado la popular serie americana de Lost. Pero para Bioy, ni esa, ni Diario de la Guerra del Cerdo, donde los ancianos son el lastre de la sociedad porteña, fueron sus mejores libros. Por la alegría que le generó, decidió destacar Dormir al Sol como su mejor título. Me parece que hay una cierta alegría a lo largo de ese relato, no en la etapa final y en el comienzo, pero sí en el desarrollo del libro, y que me agrada, me felicito a mí mismo de haber logrado eso. Así estará el clima en el área metropolitana. Mañana martes parcialmente nublado, 8 de mínima, 22 de máxima. Para el miércoles 10 de mínima, 23 de máxima. El cielo parcialmente nublado. El jueves nubes y sol. La amplitud térmica está entre los 11 y los 23 grados. Muy bien, parece que vamos a tener una semana ideal, ¿eh? Linda temperatura, me encanta. Buenísimo. Punto final para esta edición de Tele9 Central. Muchísimas gracias por estar allí. Será hasta mañana y que tengan la mejor de las noches.